Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por contactarme. Bueno, es que todos tenemos esos hermosísimos recuerdos de lo que era un punto de encuentro para Bahía Blanca, el Gran Video Rondó, especialmente viernes y sábado, ¿no? Sí, sí, Vos eras muy chiquito, porque recuerdo. ¿cuántos años tenías vos? No, cuando vieron el video en Rondó tenía 10 años. Claro, Igual, nada, son otras épocas que por ahí a los chicos ahora le cuesta entender lo que era tener la película a disposición para verla, llevarte el cine a tu casa, que ahora con tantas posibilidades de streaming, YouTube, Twitch, que podés claro. ver, antes el valor de tener la película, de poder verla en el momento que vos querías era otro. Y tuve una buena época, pasé toda la adolescencia con la posibilidad de tener video. Entonces, gustándome el cine y demás, realmente nada, fue algo que se pudo aprovechar mucho. Y sí lo que se extraña, o por lo menos lo que veo con gente de mi edad, un poco más grande, un poquito más chicos, era esto, era el centro de reunión, ir a conversar sobre las películas, de recibir recomendaciones, de compartir entre amigos. Y el tema también de ir a la película, ir a ver era reunión de amigos, era plan alquilar una película, ir a verla todos juntos antes de una salida, un montón de cosas por ahí ahora se perdieron. Sí, sí. ¿Y cómo se te ocurrió esta página de Facebook? Contame, ¿por qué? Mira, eh, siempre mi papá fue de guardar registro, o sea, pudimos filmar aperturas, filmar remodelaciones, sacar fotos cada vez que iba ampliando una sucursal o abriendo una nueva, recortaba avisos de diarios o notas que le iba y tenía guardado, era tener un registro de todo y nada, me parecía que era una pena que se fuera perdiendo ese registro. Yo sigo páginas de fotos antiguas de Bahía Blanca, de Buenos Aires, Ajá. cuidar un poco el patrimonio histórico de lo que fue la ciudad y demás, antes que se pierda, a medida que va pasando el tiempo va valorando esas cosas. Entonces me parecía que estaba bueno que se pueda compartir. Ya Vos, son cosas que desaparecieron y ya sí, se daban por sentado antes y por ahí uno no los valoraba. sí, sí, sí. ¿Vos estás radicado en Buenos Aires? Sí, sí, yo estoy en Buenos Aires. Eh, Ahora, fue impresionante el crecimiento, ¿no? Del video. Sí, agarró justo, pudo ver, sobre algunas cosas me gustaría por ahí volver a hablarlas con él, la lástima que no está, pero sí pudo ver el negocio en el momento justo, estuvo en el lugar, o lo vio en el momento justo y permitió que explote, porque como mencionabas vos, Sí, cuando abrieron en un local pequeño, enseguida tuvieron que expandir al de al lado, se expandieron a la casa y nada, fue una expansión continua. Obviamente se enfocó muy bien en algo que fue un diferencial, que era de tener muchas cantidades del título tanque, del principal, de la bomba. La gente el fin de semana quería buscar la novedad, la película que se había estrenado. Y eso fue un diferencial que después, nada, también algo lo habrá visto y Blockbuster fue lo que se especializó siempre y lo que hizo mucha diferencia, de tener muchas películas de las principales. claro, claro. Bueno, todos nos recordamos cuando íbamos a tratar de buscar el estreno, ¿no? Y aparecía esa tarjetita delante de la de la peli, que si estaba la tarjetita quería decir que la película estaba disponible. Y si no estaba la tarjetita, estaba la cajita, pero bueno, Sí, eso se trató de hacer para que se vieran las películas que se habían comprado, porque eran todas originales, y después llevaba los fines de semana, llevaba un trabajo post que no se veía, pero una vez que el negocio cerraba a 11 de la noche, se hacía un control, porque mucha gente tenía el truco de guardarse la tarjetita en el bolsillo, llevársela e ir a buscar la película al día siguiente. Entonces nada, se hacía como un control como para asegurarse que todo lo que estaba colgado, exhibido, estuviera dentro, o si faltaba ver la película, estaban guardadas dentro y no tenían su tarjeta, claro. porque todo el mundo quería tener esa película, la recién salida el fin de semana. Después era muy importante el trabajo de recomendación de la gente, de los empleados, Sí, porque también por ahí hacía la gente descubrir películas que se había estrenado unos meses, por ahí le habían pasado de largo y había muchas joyas. También se editó mucho, Argentina tuvo mucha suerte, tuvo muchas editoras, tuvo mucho mercado y el público bahiense siempre fue muy cinéfilo, hubo muy buenos videoclubes en Bahía Blanca en general. sí, sí. ¿Y de dónde tomó la idea tu papá? Mira, no sabría decirte en particular. Yo lo que me acuerdo de chico es que se había cansado de alquilar un par de películas que hacían esto. Se juntaba una reunión en casa a ver una película con un par de matrimonios amigos y se veía mal la imagen, tenía mal sonido, o sea, había mucha película pirata
y también estaba cansado de no poder distribuir un negocio donde está muy mal cuidado y donde estaba empezando como a tener un poco más de movimiento. Yo creo que vio por ese lado y lo que me acuerdo. No, después yo no sé si se imaginó que era un local pequeño cuando empezó, que iba a tener esa expansión, pero bueno, siempre también fue reinvirtiendo y siempre tratando de que el negocio fuera creciendo. Vos me decías hoy a mediodía en Siete Mundo que la película Pelotón tenían 100 copias. Sí, llegó a tener. Había muchas películas que ponían 40, 50 de la misma, porque se buscaba eso, que la gente el fin de semana, la más novedosa, la tuviera mayor posibilidad de conseguirla. Después en la Casa Central tenían todo lo que iban comprando, todo lo que se iba editando. En las sucursales en general se enfocaban sí más en las novedades. Claro. Vos querías tener una película de autor, un cine un poco más clásico, en la Casa Central ibas a encontrar. Las sucursales sí estaban más enfocadas en las novedades. Después, con tantos años de vigencia, digamos que todas tenían ya un soporte de títulos grandes. Pero cuando se empezaba de esa forma. Qué bárbaro, ¿no? Debe haber sido un dolor muy grande para Felipe. Yo tuve la oportunidad de hablar un par de veces con él. Bueno, él se enojaba muchas veces con las cuestiones vinculadas al radicalismo por algunas decisiones que se tomaban. Y después yo estaba en el U2 y lo invitamos a la radio para precisamente hablar de lo que había sido el Gran Video Rondó. Pero una vez me acuerdo que le hice una nota. ¿Él había nacido en Dinamarca o era hijo de danés? No, eran toda familia de Dinamarca. Claro. Él nació en Bahía Blanca. Mira, yo lo llamé, vos fíjate, han pasado los años. Una vez lo saqué al aire, yo hacía un programa un domingo a la tarde, porque Dinamarca había clasificado, creo, a los cuartos de final del Mundial de Fútbol de 1998. Y yo digo, bueno, hay que ubicar a un danés en Bahía y hablamos. Lo convencí y hablamos un rato largo respecto de ese juego que tenía Dinamarca, que era exquisito de ver, ¿no? Y lo sigue teniendo, con algunas particularidades, pero lo sigue teniendo. Así que era una persona muy recta. De eso me acuerdo de él. Muy firme en sus valores y en sus convicciones. Sí, cosas que no se ven tanto ahora. Claro. Sí, aparte también era parte de lo lindo del fin de semana también, que iban muchos amigos o conocidos. Yo siempre recuerdo mucho a Rafael Emilio Santiago. Era muy amigo, claro. Muy amigo. ¿Te acordás que el negro comentaba las películas? Y el jingle decía, acérquese a Gran Video Rondó. Me acuerdo de eso. Sí, él tuvo un programa, que compartía, se me fue el nombre, que en fines de los 80, principios de los 90, un segmento que estaba dedicado solamente a Videoclub. Sí. Y de Video Rondó, y hablaba de los estrenos de la película. Sí, me acuerdo, bueno, sí. Iba a hablar mucho de política, de básquet. Y era parte de lo que se extraña por ahí eso. Era los fines de semana encontrarlo, se pasaba, charlaba, escucharlos, y uno más escuchaba que hablaba en esos momentos. Pero eran lindos recuerdos. Sí. Escúchame, ¿y a vos material te quedó? No, material lo que es VHS, esto también lo armé porque vi que había una vuelta nostálgica a lo que es VHS, sobre todo DVD, de la historia del videoclub. Tenía este material que te digo, sobre todo es algunas cosas de marketing que tenían, fotos, recuerdos. Lo que es VHS quedó muy poco, DVD también. Cuando tenían los VHS, que en el momento estaban perdiendo el ritmo, porque todo el mundo quería DVD, se alcanzó a vender la gran mayoría, y después también, a medida que fue haciendo el mix a la juguetería, los DVD los fue vendiendo. Después habían quedado algunas cajas perdidas, pero la mayoría de ese material está en Bahía Blanca. Está vendido la mayoría por Bahía Blanca. Pero bueno, ahora hay una búsqueda, como las películas pasa, que por ahí gente, ciertos clásicos quiere tenerlo, vos los ves en streaming hoy, pero mañana por ahí los dan de baja o los cambian de plataforma. Hay mucha gente que está volviendo a tener el gusto de tener la película en su casa, de poder verla en el momento que quiera. Y para el cierre, que se combinaron un montón de factores, la piratería, este impuesto que puso Menem, hubo un montón de cosas, ¿no? Sí, lo del impuesto ya venía afectando de antes. Eso puse inclusive algunas notas en la página, que ni bien empezó a crecer el rubro, enseguida pusieron el impuesto, que todavía sigue, es el que financia el Inca. Claro. Que tantas veces se habla. El principal factor la segunda tuvo un resurgimiento, lo que fueron los videoclubes con el DVD, pero ese mismo resurgimiento fue lo que terminó de sepultarlo. Antes el VHS se copiaba, se tardaba mucho en copiarlo,
las copias no quedaban del todo bien. Con el DVD pasó que las copias quedaban exactas, que podían copiar cientos de DVD en pocos minutos y eran mucho más baratos para revender después en cualquier manta, y ya contra eso ni las editoras. Sí, sí, Yo creo sí. que posteé en el grupo una entrevista a Escalela, que fue uno de los dueños de Gativideo, que fue una de las editoras grandes, Ajá, que ajá. está dedicado a la distribución de cine de toda la vida, es uno de los dueños de Argentina Sonofilms, y que él marca que la gran caída para ellos fue la piratería con el Claro. DVD. Dice que hacían la denuncia, la policía decía no podemos resolver un asesinato, menos vamos a preocupar por unas mantas y películas truchas, como se la llamaba. Y bueno, eso fue lo que terminó de aniquilando. Después el streaming, las descargas y demás, todo fue cambiando. Sí, Mucha sí, gente sí. ahora Sí, busca la comodidad de tener una película en su casa, sí, pero sí. una suma de factores.